Niños, la Biblia dice que nosotros somos como soldados, que somos soldados del ejército de Dios. Y un soldado, ¿saben lo que necesita? Una armadura. Pero tengo buenas noticias. Dios nos ha dado una armadura. Quiero que observen este escudo que tengo yo aquí. Quiero que observen cada elemento de la armadura porque bien brevemente les voy a decir de qué se trata. Empezamos con el cinto. El cinto de la verdad es el que nos hace estar listos para la acción. La coraza de justicia es la que protege nuestro corazón, porque si no, nos morimos. El calzado del Evangelio es el que nos hace estar firmes para no caer y además nos lleva a contarles a otros acerca del Evangelio de Jesús. El escudo de la fe es con el que nos protegemos de los dardos del enemigo cuando el enemigo nos quiere hacer daño. El yelmo de la salvación, nos protege la cabeza, porque si el enemigo nos da en la cabeza, nos morimos también. Y la espada del Espíritu, niños, es la palabra de Dios y es el único de las partes de la armadura, es el único instrumento para poder defendernos del enemigo. Bueno, vamos a ir viendo uno por uno, pero hoy vamos a empezar con el cinto de la verdad, con una historia en los tiempos del rey Saúl. Saúl sabía que David iba a ser el próximo rey de Israel. Y por eso Saúl quería matar a David. David se estaba haciendo muy famoso y Saúl quiso perseguirlo y perseguirlo para matarlo. Entonces, lo que pasó fue que David se escondió en unas cuevas y Saúl nunca lo encontró. Ahí en esas cuevas también vivía con David algunos otros hombres, muchos, que eran los valientes de David. La vida en las cuevas era muy difícil, niños, ahí no había comida. Entonces ellos tenían que pedir comida a los dueños de los ranchos que estaban alrededor. Y David envió a sus hombres al rancho de Nabal para que les diera algo de comida. Y le dijeron, dice David que si nos puedes dar de comer. ¿Y qué creen que les dijo Nabal? ¿David? ¿Qué David? Yo no conozco ningún David. Váyanse. Entonces, cuando David se enteró lo que había hecho Nabal, preparó al ejército, dijo, 200 hombres me siguen y vamos a ir contra Nabal. Como se enteró la esposa de Nabal, y Abigail era una mujer muy inteligente, ella conocía la verdad, niños. Fíjense, ella conocía que David iba a ser el próximo rey de Israel y que ahora venía a pelear con su marido. Ella se puso el cinto de la verdad. ¿Saben cómo? Estuvo lista para la acción. Fíjense lo que hizo. Preparó 200 panes, 5 ovejas asadas, 100 tortas de uvas, 100 más 100 son 200 tortas de higo también. Y cargó a sus burritos y luego puso granos y vino y dijo, llévenselo a David. Abigail fue una mujer lista para la acción. Entonces David se enteró que Abigail había preparado toda esa comida y más tarde la recibió ahí donde estaba. ¿Y saben lo que hizo Abigail? Se inclinó ante David y le dijo, Señor, perdona a mi esposo. Es un hombre que no entiende y que no sabe la verdad, pero yo te he traído toda esta comida. Perdona a mi esposo. David se quedó asombrado de lo inteligente de esta mujer y lo perdonó. Cuando Abigail llegó a su casa, Nabal tenía una fiesta y estaba borracho.
Entonces no le dijo nada, sino hasta la mañana siguiente. Y cuando Abigail le dijo a Nabal lo que había sucedido, cómo David quería matarlo, pero lo había perdonado, Nabal se desmayó. Y a los pocos días, niños, se murió. Cuando David se enteró de todo esto, mandó llamar a Abigail. ¿Y qué creen? Le pidió que se casara con él. Todo esto porque Abigail fue una mujer que estuvo lista para la acción, que usó el cinto de la verdad. Niños, usar el cinto de la verdad es conocer a Jesús. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el que conoce a Jesús puede usar el cinto de la verdad. Yo te voy a invitar que todos los días te pongas el cinto para que estés listo para la acción. Que nadie te diga mentiras o que nadie te haga que estés estorbando una acción. Vamos a terminar esta historia nada más recordando que somos soldados y que Dios nos ha dado una armadura y que lo primero que debemos de ponernos es el cinto de la verdad para estar listos para la acción. José fue una persona que usó la coraza de justicia, niños. ¿Qué quiere decir eso? Pues que guardó su corazón, que era obediente aunque nadie lo veía. ¿Se acuerdan que la armadura tiene varios elementos? El cinto de la verdad, que ya la conocimos a través de la historia de Abigail. Ahora veremos la coraza de justicia. ¿Para qué sirve una coraza? Si un soldado no trae puesta la coraza, le pueden herir en su corazón y morir. La coraza de justicia es para proteger el corazón. Y José fue un muchacho que siempre fue obediente aunque nadie lo viera. Y vamos a ver su historia. Un día, su papá le regaló una túnica de muchos colores. Y él estaba feliz porque con esa túnica sabía que su papá lo quería mucho, pero sus hermanos grandes le tenían mucha envidia. Entonces los hermanos quisieron destruir a José. Ay, qué feo se siente eso, ¿verdad? Que tus hermanos te quieran hacer daño por envidia. Pues estos hermanos lo que hicieron fue poner a José adentro de una cisterna, bien abajo, en un pozo profundo. Gracias a Dios pasaron unos viajeros. Y entonces a los hermanos se les ocurrió vender a José a esos viajeros y esos viajeros se lo llevaron a Egipto. Ahí en Egipto, José trabajó en casa de Potifar. ¿Quién era Potifar? Potifar era el capitán de la guardia del faraón. Así es que estaba en una casa muy importante. Ahí José se encargaba de que todo estuviera en orden. Y ¿saben una cosa? Dios estaba con José. Lo bendecía todos los días. Entonces José hacía un trabajo muy bueno y Potifar estaba muy contento. Pero un día algo terrible sucedió. La esposa de Potifar quiso que José pecara con ella. Pero José, como guardaba su corazón y era obediente, aunque nadie lo viera, no quiso. Entonces se enojó mucho la esposa de Potifar. ¿Y qué creen que hizo? Lo mandó a la cárcel. Pobre José. Fue a dar a la cárcel. Y él no hizo nada malo. Él guardó su corazón. Él se puso la coraza de justicia. Pero ahí estaba en la cárcel. ¿Y qué creen? Ahí también Dios lo bendijo. Dios estaba con José todos los días.
Y como José hacía muy bien el trabajo ahí en la cárcel, pues lo pusieron en un puesto muy importante. Ahí en la cárcel conoció a dos hombres, al panadero del rey y al copero del rey. Y los dos tuvieron un sueño. Y José tenía una habilidad de interpretar los sueños porque Dios se lo daba y les dijo qué significaban los sueños. Y fue verdad. Entonces ellos salieron y pasaron los años. Y un día, el faraón tuvo un sueño y nadie lo podía interpretar. Nadie sabía de qué se trataba ese sueño. Y el copero se acordó que en la cárcel estaba José y se lo dijo al faraón. ¿Qué creen que pasó? Trajeron a José ante el faraón y José pudo decirle de qué se trataba ese sueño. Y como era verdad, porque Dios siempre estaba con José, entonces el faraón lo hizo gobernador de todo Egipto. Fíjense qué importante, niños. José toda su vida estuvo con problemas, pero sin embargo, él no hizo lo incorrecto, hizo lo correcto. Él no se enojó contra sus hermanos cuando lo metieron en el pozo. No se enojó contra Potifar y su esposa cuando lo mandaron a la cárcel. No se portó mal en la cárcel. No se portó mal con el faraón. Siempre se portó bien. ¿Saben por qué? Porque fue obediente aunque nadie lo veía. Eso significa, niños, usar la coraza de justicia. Eso significa proteger tu corazón. ¿Crees que puedas hacerlo? Jesús dijo que Él podía venir a tu corazón y darte muchas cosas buenas, protegerte cuando te pasan las cosas malas y estar listo para que si el enemigo viene y te dice cosas feas o te hace sentir cosas feas, tu corazón no se equivoque. ¿Quieres usar la coraza de justicia de ahora en adelante? Ahora ya tienes el cinto y ahora la coraza puedes usarla. Ya estás listo para la guerra, casi listo. Nos faltan unas cositas más. Bueno, no se les vaya a olvidar, niños, la historia de José. ¿Qué quiere decir usar la coraza de justicia? Obediencia sin que nadie te vea. Hoy veremos la historia de un hombre que usó el escudo de la fe. Él es Nehemías, un hombre que amaba a Dios y que cada decisión que tomaba se la preguntaba primero a Dios. Y este hombre tuvo que usar el escudo de la fe. Y hoy veremos su historia. Fíjense que Nehemías trabajaba para un rey en una tierra lejana, Jerusalén, su ciudad. Y un día escuchó las noticias que Jerusalén estaba en peligro, niños. Habían destrozado todo el muro, los enemigos de Jerusalén habían entrado y todo el pueblo estaba muy triste y en mucho peligro. Esa noticia le dio mucha tristeza a Nehemías. Entonces le pidió permiso al rey para ir a construir el muro otra vez. Y Nehemías no era un constructor, pero le pidió sabiduría a Dios. Fíjense lo que pasó. Cuando llegó a Jerusalén, se dio cuenta que el muro estaba caído y que necesitaban repararlo. Entonces le dijo a la gente de Jerusalén: vamos a trabajar todos juntos, vamos a hacer equipos y cada familia va a reparar el muro que está frente a su casa. Y así todas las familias alrededor de la ciudad repararon el muro. Pero mientras lo construían, niños, mientras trabajaban levantando las piedras y poniendo el cemento y poniendo todo lo que se necesitaba para que el muro estuviera fuerte, llegaron dos personas muy malas. Ellos se llamaban Sanbalat
y Tobías. Ellos no querían que la ciudad de Jerusalén tuviera una muralla. Ellos querían que la ciudad de Jerusalén pudiera dejar a los enemigos entrar y destruirlo. Qué feos, ¿verdad? Entonces empezaron a burlarse de toda la gente, empezaron a burlarse de Nehemías también. ¿Qué creen que decían? ¿Ustedes creen que van a destruir esta ciudad? ¿Los enemigos? Pues sí, porque ustedes no pueden construir este muro. Miren nada más, les está quedando muy feo. Es más, les está quedando muy débil. Si pasa una zorra por arriba del muro, se va a caer. ¡Ja, ja, ja, ja! Se burlaban de todos y la gente del pueblo empezó a temblar. ¿Pero qué creen que hizo Nehemías? ¿Le dio miedo? ¿Se fue? ¿Dejó todo su proyecto? Lo que hizo Nehemías fue hacer lo mismo de siempre. Se puso a orar y le pidió a Dios sabiduría. ¿Qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer? Estos hombres malvados están asustándonos a todos. Y entonces Dios le dijo, confía en mí. Yo soy fuerte, yo soy poderoso. Yo te voy a decir cómo defenderte. Usa el escudo de la fe. Niños, ¿saben qué es el escudo de la fe? Se los voy a mostrar. El escudo de la fe protege de los dardos del enemigo y no te hace daño. Estos dardos del enemigo son como las palabras de Sanbalat y de Tobías. Estos dardos eran los que se burlaban de la gente, pero el escudo de la fe protegió a todo el pueblo. Y tuvieron ánimo, dice la Biblia que tuvieron ánimo para trabajar. Se sintieron fuertes porque confiaron que Dios era todopoderoso y que las palabras de estos dos hombres no iban a hacer nada contra ellos. Entonces dice la Biblia que terminaron la muralla. Es más, ¿saben lo que dice? Que todos se subieron alrededor del muro y caminaron para mostrar que el muro estaba fuerte, no como lo que decían ellos. Cuando el enemigo venga contigo, niño, y te diga que no sirves para nada, te diga que no vas a poder con la tarea, que no vas a poder con el problema que tienes, tú dile, yo tengo el escudo de la fe, porque creo y confío en un Dios poderoso, tal como lo hizo Nehemías. Jesús sanó a una mujer que no sabía hacer las cosas bien. Ella no sabía cómo portarse bien. Ella no sabía cómo agradar a Dios. Entonces Jesús le perdonó sus pecados y le sanó sus enfermedades. Esta mujer era María Magdalena. Ella no sabía portarse bien. Entonces, cuando Jesús viene y le dice que le perdona todo lo que ha hecho y además le sana su enfermedad, María se pone feliz y empieza a cambiar su vida y empieza a seguir a Jesús y no nada más eso, empieza a servirlo. Ella, junto con sus amigas, seguían a Jesús y se encargaban, yo creo que de la comida, de lavar la ropa, de servir a Jesús, porque estaban felices, habían sido cambiadas sus vidas. María Magdalena es una persona, es una mujer que usó el yelmo de la salvación. ¿Saben por qué? Porque el yelmo de la salvación cubre la cabeza, es el que protege todos los pensamientos que tenemos en nuestra cabeza. Fíjense, María Magdalena, yo creo que pudo haber pensado, la gente del pueblo no cree que Jesús me cambió. Yo creo que piensan que sigo portándome mal,
Pero no, ella no pensaba eso. Ella sí pensaba que Jesús le había perdonado sus pecados y que ahora era una nueva criatura. María Magdalena usó el yelmo de la salvación. Una vez que supo que Jesús la salvó, sus pensamientos eran pensamientos de bien, pensamientos verdaderos, pensamientos amables, pensamientos justos. Todos sus pensamientos eran honestos porque Jesús le había cambiado su mente. Tú también puedes usar el yelmo de la salvación. Ese es el que te dice que Jesús te ha perdonado porque murió en la cruz por ti. Y saben una cosa, María Magdalena estuvo en la cruz cuando crucificaron a Jesús. Ella estuvo ahí y lloró mucho porque era su amigo. ¿Se acuerdan? Era el amigo que había cambiado su vida, que la había sanado y que ahora le había dado unos pensamientos buenos. Bueno, pues en la cruz María Magdalena lloró mucho, pero luego siguió a Jesús hasta la muerte. Cuando lo enterraron en una tumba, en una cueva, María Magdalena también fue ahí y estaba muy triste porque se había muerto Jesús. Pero no se acordaba, yo creo que Jesús le dijo, voy a volver a vivir. Y al tercer día, cuando Jesús resucitó, ¿saben lo que pasó? Vino Jesús ahí donde estaba María y le dijo, María, aquí estoy, ve a decirle a los demás que estoy vivo. Qué feliz se puso. Pero lo más feliz de esta historia es todo el cambio que tuvo María Magdalena. Antes era una mujer que no sabía cómo portarse bien y después de que conoce a Jesús, se porta muy bien y ya no vuelve a pensar pensamientos malos. ¿Por qué? Porque usa el yelmo de la salvación. Los soldados en un ejército usan el yelmo, es como un casco, niños, que te pones en la cabeza para que no te vaya a hacer daño el enemigo. Y entonces, fíjense que los soldados en la época de Pablo, que fue el que escribió este pasaje de Efesios, los soldados podían reconocer en una guerra dónde estaban los demás compañeros del ejército, porque traían plumitas de colores arriba, ¿verdad? Y cuando estaban en medio de la guerra, los soldados podían ver, ¡ay, allá está uno de casco rojo! Ese es de mi equipo. Allá está otro, ese es de mi equipo. Usar el yelmo de la salvación me protege los pensamientos, pero también me dice que tenemos muchos compañeros que están orando unos por otros para que ganemos la guerra. María Magdalena es el ejemplo de una mujer que usó el yelmo de la salvación. ¿Crees que tú puedes usarlo? ¿Se acuerdan que hemos estado viendo las diferentes partes de la armadura? Abigail nos enseñó cómo usar el cinto de la verdad, estar listos para la acción. José nos enseñó a usar la coraza de justicia, de proteger nuestro corazón, ser obedientes cuando nadie nos ve. Nehemías nos enseñó a usar el escudo de la fe. Cuando vengan los dardos del enemigo y te critiquen y se burlen de ti, tú diles que crees en un Dios poderoso. Y eso es usar el escudo de la fe. Ahora vimos a María Magdalena usar el yelmo de la salvación. Eso quiere decir que nuestros pensamientos deben ser los pensamientos de Jesús. Cuando tú conoces a Jesús, niño, cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, entonces tu mente empieza a pensar las cosas que dice Jesús acerca de ti. Que eres muy valioso, que eres un hijo de Dios, que vas a ir al cielo, que todo te va a salir bien. Usa el casco de la salvación. Yo te voy a invitar que todos los días a partir de hoy te guardes los pensamientos y te los protejas con el yelmo de la salvación.
A veces es muy difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso. También es muy difícil a veces saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Muchos se confunden y creen que están haciendo lo bueno cuando están haciendo lo malo. Hace muchos años había un profeta de Dios que se llamaba Elías. Y Elías era conocido por las grandes maravillas que hacía en el nombre de Dios, grandes milagros que hacía, entonces todos lo conocían. Pero en ese tiempo también estaba el rey Acab. Este rey del pueblo de Dios era el peor de los reyes, dice la Biblia, porque adoraba a otros dioses que no eran el Dios verdadero, el Dios de Elías. Un día, Dios le dijo a Elías, ve a decirle al rey Acab que no va a haber lluvia por muchos años. Y eso sucedió. Pero Dios quiso cuidar a Elías y le dijo, tú no te preocupes, tú vete al arroyo, que yo te voy a cuidar, de él tomarás agua, y yo voy a enviar cuervos que te van a alimentar. Miren cómo los cuervos traían en sus patitas comida para Elías. Dios le dijo a Elías que se fuera mientras no llovía para que él tuviera comida. Allá en el pueblo, allá donde estaba el rey Acab, no había comida por muchos años, pero Elías estaba protegido por Dios. Y esto es porque Elías amaba a Dios y sabía lo que era verdad. También sabía lo que era falso. Acab adoraba a otros dioses y eso era falso. Entonces Dios le dice un día a Elías, regresa y ve a hablar con el rey Acab y dile que va a venir la lluvia otra vez. Pero fíjense lo que pasó. En el camino, cuando iba a ver al rey Acab, se encontró Abdías. Abdías era el sirviente del rey Acab. Y entonces Elías le dijo, ve y dile al rey que voy a ir a hablar con él. Y Abdías dijo, no, Elías, el rey te quiere matar, no vayas. Pero él le dijo, yo tengo que ir. Así es que fue y le dijo al rey que juntara a los profetas de Baal para que le hablaran a su Dios. Baal era el Dios. Y eran 450 profetas que se juntaron para hacer un holocausto, un sacrificio. Este es el de los profetas de Baal. Ellos juntaron las piedras, pusieron el animal y Elías también hizo lo mismo. Y les dijo, a ver ustedes profetas de Baal, háblenle a su Dios a ver si les responde. Y yo le voy a hablar al mío, al Dios verdadero, y verán cómo responde. Entonces, estuvieron todo el día los profetas llamándole a Baal, respóndenos con fuego. Nunca contestó Baal. Y cuando llegó el turno de Elías, dijo, fíjense lo que va a hacer el Dios verdadero. No nada más va a responder, va a consumir todo. Y entonces les pidió que echaran mucha agua, que llenaran de agua todo el altar y al animal y la leña. Y entonces pasó algo bien importante, niños. Elías le habló al Dios verdadero y el Dios verdadero, el Dios en el que creemos, mandó fuego y consumió, se quemó todo el altar y no quedó nada. Toda la gente se quedó espantada y dijo, ¿quién es ese Dios tan poderoso? Porque el Dios Baal no contestó, pero el Dios verdadero sí contestó. En ese día todos hincaron su rodilla y adoraron al Dios verdadero. Elías usó la espada del Espíritu, niños.
Porque la espada del Espíritu es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es lo que la Biblia dice aquí sobre Dios. Todo lo que Dios habla está escrito aquí. Y Elías lo conocía. Una espada, niños, para un soldado sirve para defenderse del enemigo, ¿sí? Para atacarlo, para cortar. ¿Verdad que una espada sirve para cortar? La espada del Espíritu sirve para cortar entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y entre lo falso. Los soldados del ejército de Dios necesitan tener una espada, porque cuando venga el enemigo necesitan atacarlo. ¿Y cómo lo van a hacer? Con la palabra de Dios. Elías lo hizo. Por eso pudo decirle al pueblo que el Dios verdadero era el que iba a mandar el fuego al altar. Ahora vamos a hacer una historia de todo lo que hemos visto. A ver si se aprendieron todas las partes de la armadura. Vamos a recordarlas. ¿Quién usó el cinto de la verdad? Abigail, ¿verdad? Ella estuvo lista para la acción. ¿Quién usó la coraza de justicia? José, porque fue obediente sin que nadie lo viera. ¿Quién usó el escudo de la fe? Nehemías, ¿se acuerdan cuando los dardos del enemigo vinieron a querer desanimarlo? Él se puso el escudo de la fe y le creyó a Dios. ¿Quién usó el yelmo de la salvación? María Magdalena. Sus pensamientos eran los pensamientos de Jesús. ¿Y quién usó la espada del Espíritu? Elías, porque él hizo que la gente supiera qué era lo verdadero y qué era lo falso. Nos faltó el calzado del Evangelio y se los voy a decir bien rapidito. David, frente a Goliat, usó el calzado del Evangelio. El calzado del Evangelio sirve para mantenerte firme y no caerte. Goliat lo iba a tumbar, pero David usó este calzado. Él sabía quién era Dios. Entonces se mantuvo firme y no cayó. También con el calzado del Evangelio puedes ir a decirle a otros lo que es Jesús, que Jesús los ama y que les perdona sus pecados y que puede darles la armadura para defenderse todos los días de su vida. Niños, ahora vamos a terminar este tiempo, todas estas historias de la armadura de Dios, repitiendo el versículo de Efesios 6:13. ¿Quieren leerlo conmigo? Vamos a leerlo juntos. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Efesios 6:13. Nos los debemos de aprender de memoria. Y ahora sí, ya tienen su armadura, ya están listos, ya son soldados del ejército de Dios. Pongan todos atención, Yo pondré mucha atención, estaremos en acción, listos sin ningún temor. en la guerra hemos de estar, Juntos vamos a ganar nuestro Dios el capitán. la batalla de pelear. Tomaremos la armadura del Señor. Tomaremos la armadura del Señor. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del Evangelio y el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, orando en todo tiempo seré más que vencedor.
Pongan todos atención, Yo pondré mucha atención, estaremos en acción. listos sin ningún temor. En la guerra hemos de estar, Juntos vamos a ganar. nuestro Dios el capitán. La batalla de pelear, tomaremos la armadura del Señor. Tomaremos la armadura del Señor. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio y el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, orando en todo tiempo seré más que vencedor. El cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio y el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, orando en todo tiempo seré más que vencedor. Chiquitos pero fuertotes, listos para la acción. Aunque ellos estén grandotes, no tengo ningún temor. Chiquitos pero fuertotes, el cinto debemos usar. Y cuando empiece la guerra, será más fácil ganar. Chiquitos pero fuertotes, listos para la acción. Aunque ellos estén grandotes, no tengo ningún temor. Chiquitos pero fuertotes, el cinto debemos usar. Y cuando empiece la guerra, será más fácil ganar. Con el cinto de la verdad, preparados hemos de estar para actuar con libertad, para actuar con integridad. Chiquitos pero fuertotes, listos para la acción. Aunque ellos estén grandotes, no tengo ningún temor. Chiquitos pero fuertotes, el cinto debemos usar. Y cuando empiece la guerra, será más fácil ganar. Como José, yo quiero ser, no importa nada, siempre seré fiel. Allá en Egipto solo obedeció, y en ese sitio reflejo al Señor. Con la coraza de justicia, puedo ser fiel a mi Señor. Me siento fuerte cuando puedo vivir con la armadura de Dios.
Dios. Con los zapatos del Evangelio voy caminando, soy un guerrero. Del Evangelio voy predicando a toda gente que Dios es bueno. Ponme, Señor, los zapatos del Evangelio. Brinco, salto y corro, Señor, y siempre me quedo firme. El enemigo no me tumbará, tengo a Jesús en mi corazón. Soy un guerrero que caminará, que anuncia las nuevas de salvación. Con los zapatos del Evangelio voy caminando, soy un guerrero. Del Evangelio voy predicando a toda gente que Dios es bueno. Ponme, Señor, los zapatos del Evangelio. Brinco, salto y corro, Señor, y siempre me quedo firme. El enemigo no me tumbará, tengo a Jesús en mi corazón. Soy un guerrero que caminará, que anuncia las nuevas de salvación. El escudo de la fe, con él puedo vencer. No hay dardo encendido que no pueda detener. Es difícil, ya lo sé, en la lucha estaré. Me protege en el camino, el escudo de la fe. Súper secreto, es un arma del Señor. Súper secreto de la armadura de mi Dios. Todos lo pueden usar y también se protegerán. Esta fe es en Jesucristo, el secreto es la fe. El escudo de la fe, con él puedo vencer. No hay dardo encendido que no pueda detener. Es difícil, ya lo sé, en la lucha estaré. Me protege en el camino, el escudo de la fe. Súper secreto, es un arma del Señor. Súper secreto de la armadura de mi Dios. Todos lo pueden usar y también se protegerán. Esa fe es en Jesucristo,
dice salvo soy. Jesús me perdonó y ahora libre soy. Vencedor, vencedor. Ahora yo soy más que vencedor. Pongan las manos arriba, muevan rapidito los pies, agiten muy fuerte los hombros y den una vuelta a las tres. El yelmo de la salvación nos libera del pecado, nos protege de la tentación y nos hace fuertes en la acción. Él protege la cabeza y me dice salvo soy. Jesús me perdonó y ahora libre soy. Vencedor, vencedor. Ahora yo soy más que vencedor. Me pregunto qué será lo que debe ser verdad y lo falso dónde está, cómo podré averiguar. En la Biblia debe estar lo que me puede ayudar a saber diferenciar lo que es falso y la verdad. Con la espada del Espíritu puedo ser todo un campeón. Esa espada es la Biblia, es la palabra de Dios. Con la espada del Espíritu puedo ser todo un campeón. Esa espada es la Biblia, es la palabra de Dios. Me pregunto qué será lo que debe ser verdad y lo falso dónde está, cómo podré averiguar. En la Biblia debe estar lo que me puede ayudar a saber diferenciar lo que es falso y la verdad. Con la espada del Espíritu puedo ser todo un campeón. Esa espada es la Biblia, es la palabra de Dios. Con la espada del Espíritu puedo ser todo un campeón. Esa espada es la Biblia, es la palabra de Dios. Pongan todos atención, Yo pondré mucha atención, estaremos en acción. listos sin ningún temor. En la guerra hemos de estar, Juntos vamos a ganar nuestro Dios el capitán. la batalla de pelear. Tomaremos la armadura del Señor.